que Carolina Carmani es creadora y directora de Logos Astral, que es una escuela online de astrología. Es un espacio de conexión con tu universo interior, donde la misión de este espacio es ayudar a transitar tu camino de autoconocimiento y desarrollo personal a través de la astrología. Cuenta con una formación de astrología online de una duración de 2 años y con un taller fijo mensual que transmite los terceros sábados de cada mes, y en anteriores ocasiones, en anteriores charlas, nos dijo que iba en futuro a lanzar una formación de 2 meses, ¿no? Para que Sí. pues, te introduzcas y de ahí decidas si continuar o no, que bueno, en ese caso yo ya te comenté que me parecían una super idea, así que bueno, bienvenida, gracias por estas grandes jornadas junto a ti. Y bueno, no sé si quieras adjuntar algo que me haya olvidado de tu presentación. Bienvenida y adelante. Lo que yo propongo de lo que es astrología, como lo dije al inicio, es la posibilidad de autoconocimiento, desarrollo personal a través de la astrología como herramienta. Y esto que nombraba Sanchi, o sea, la posibilidad de que quien no tiene idea de qué se trata la astrología, o ya sea para una consulta, porque quizás me dicen, ni conozco mi carta, no tengo idea qué es eso, si conocen un poquito más, la posibilidad de participar en los talleres mensuales, que este mes es el sábado 17 de diciembre, ahora el último del año, así que están invitadísimos porque por ser el de cierre va a ser especial, que tiene que ver con el ciclo sol y lunar, y es uno por mes, y no hace falta conocimientos previos de astrología, que quiere acercarse a ver de qué se trata, bueno, también la posibilidad, y como vos decías, quieren un poquito más, pero todavía les parece que 2 años es mucho, posibilidad de el curso que voy a empezar ahora en enero, de 2 meses, enero y febrero, 2 meses, para también conocer qué es la astrología y sobre todo en la temática vínculos. Que bueno, me resonó todo lo que hablaron hoy y parte del tema que voy a hablar hoy tiene que ver con eso, porque voy a hablar de arquetipos. Y si ahí conociendo en esos 2 meses decís, wow, qué interesante, quiero más, bueno, está la formación de 2 años, que ahí esa sí es intensa, intensa, profunda, transformadora, o sea, ya está concluyendo ahora la camada de este año y bueno, es hermoso, y todavía le falta el otro año, y bueno, y el año que viene es la convocatoria para quien guste, es un viaje. Y es todo online, aclaro, lo que es Logos Astral, por ahora, todo Mm, online. Así que esa es Bueno, mi sí, todas las propuesta. personas que quieran realizarlo, invitadísimos. Y adelante, Caro, gracias por estas jornadas y ya nos despediremos después, así que esperar hasta el Bueno, final, gracias. bueno, muchas gracias, Angie. Ahora, bueno, hablaré y les contaré cuál es mi propuesta de hoy. Ya es la sexta, en esta ocasión, sexta vez que también ahora como expositora estoy aquí, estoy muy, muy agradecida la posibilidad. Y bueno, como mencioné, en esta ocasión lo que quiero compartir es lo que tiene que ver con los arquetipos, que también voy a explicar de qué se trata, del poder de los arquetipos vistos desde la astrología, desde la mirada astrológica. ¿Y qué significan? En un principio, si estoy hablando y nombrando la palabra poder, es porque realmente tiene una fuerza muy grande. Entonces, ¿qué significa poder? Es esa fuerza que te lleva a que vos puedas o bien influir sobre otros o que otros puedan influir en uno, ¿no es cierto? Es esto que se suele decir también juegos de poder, una palabra que se asocia, que no es el caso, pero podría también llegar a darse, que es manipulación, es esto de querer torcer determinadas cuestiones sobre otros, ¿no es cierto? Ahora el punto es que acá está la cuestión, si hablamos de poder, y yo en lo que lo estoy describiendo es, pareciera de adentro, o sea, la cuestión es hacia afuera, en cómo está nombrado, y es en lo que quizás durante gran parte de nuestra vida nos pasamos gastando nuestra energía, en ver cómo cambiamos al otro, cómo influimos al otro, cómo convencemos al otro, cómo le decimos, hace esto, hace lo otro, y cómo se teje todo eso, con las expectativas, con, ay, bueno, ay, me encantaría, quizás ni lo decimos, pero dentro nuestro está, en nuestra mente, cuando nos ilusionamos, cuando, ay, ojalá, ojalá que digas que sí, ni le dije, ¿no? Y después resulta que dicen no. Oh, bueno, toda esa cuestión
que es en cierta forma querer ejercer un poder sobre el otro, desde lo astrológico uno puede descubrir que hay ciertas variables que muestran que hay fuerzas que tienen más, digamos, presencia que otras y que hacen que uno, sin darse cuenta, esté encarnando esas energías, ya sea en forma activa o en forma pasiva, y genere estos escenarios, esto que hablaba Cristian, esto que hablaba ayer Leo, escenarios de telenovela, en donde mirá lo que me dijo y mirá lo que hizo y no sé qué, entonces yo le dije, y es todo un tironeo que lo que hay detrás y lo que muestra son fuerzas o energías, y desde, si lo hablo desde lo astrológico, hay símbolos. Entonces, el poder de los arquetipos. Y ahora ya ingresando a lo que es la palabra. ¿Qué es un arquetipo? Si vamos a la definición de lo que nos habla, el diccionario es de un modelo. Un arquetipo es un modelo, es un molde, algo que se plantea como ideal, como algo que todos aspiramos en algún punto. ¿Y de dónde surge? Un arquetipo surge, ¿de qué se alimenta? Y esto, bueno, yo lo enseño, lo transmito en la formación de astrología, sobre todo cuando estudiamos planetas, porque ellos son principalmente quienes van a encarnar lo que tiene que ver con arquetipos. Por eso digo que hay mucha conexión en lo que han expuesto en las dos jornadas, porque cuando hablábamos de personajes en nuestras vidas, bueno, todos en cierta forma buscamos arquetipos y encarnamos arquetipos. Y lo interesante, que es lo que me interesa compartir en esta ocasión, es que en general no nos damos cuenta. Y por no darnos cuenta es que generamos conflictos, situaciones de caos, indeseadas, bueno, cuestiones que si uno empezara a tomar conciencia, quizás se correría de eso, no entraría en esa jugada. Pero bueno, vamos paso a paso. Entonces, cuando yo, bueno, enseño en la formación lo que tiene que ver con planetas, arquetipos, yo lo que explico es que cuando uno, por ejemplo, tiene que conocer determinada función planetaria, está invitado a conocerla en toda su profundidad. La astrología es un efecto en espiral continuo. Por más que uno vea su carta natal, y claro, no tenemos otra opción por ahora, salvo que por ahora no me he enterado, pero calculo que debe existir, la carta en 3D, donde uno pueda verla quizás acá adelante, como en la película de Avatar, que me acuerdo que hacían así, ¿no? Que tocan la pantalla y en el aire ahí todo holográfico. Bueno, por el momento nosotros vemos la carta en 2D, impresa en un papel o la vemos en una pantalla, eso es lo que hay en estos momentos accesible, y entender que por más que sea así, la carta es dinámica, la carta es un compendio dinámico continuo. Uno estudia, porque así aprendemos nosotros, una cosa a la vez, primero una cosa, después la otra, pero todo está sucediendo al mismo tiempo. Entonces nuestra carta está girando continuamente y los planetas, los signos, las casas, todo el significado que conforma nuestra propia carta natal, que es nuestro sistema solar propio, está en continuo movimiento. Y con la invitación, y acá está el punto, a que lo evolucionemos, que lo maduremos, que lo trabajemos. Entonces, cuando yo les enseño planetas, por ejemplo, yo lo que les comparto es que cuando uno conoce o accede a lo que significa un planeta, por ejemplo, Mercurio, por ejemplo, bueno, el Sol y la Luna se los llama planetas también en astrología, cuando hablo de la Luna, el Sol, Venus, Marte, por nombrarle los personales, porque son los que más, digamos, directamente o cercanamente encarnamos, uno accede a esa información y conoce que hay una esencia, está la energía primordial, por decirles, la función esencial del planeta, y después lo que sucede es que esa energía esencial, a medida que decanta, por decirlo de alguna manera, o que llega a nosotros, atraviesa distintas capas. Una de ellas, o sea, la esencial es la función primigenia del planeta Mercurio, que por ejemplo es el ser puente, el conectar. Cuando esa energía o
esa información simbólica, su esencia, llega a la humanidad, porque los arquetipos tienen que ver también con el inconsciente colectivo, lo que sucede es que el ser humano, y estoy yendo acá haciendo un viaje a lo que podríamos decir las primeras tribus, vamos a imaginarnos una comunidad en tiempos antiguos, cómo esa energía que es el hacer puente, el conectar, el comunicar, cómo tomó forma. Entonces, en tiempos antiguos, ¿qué es lo que se empezó a formar? Entonces, la energía de Mercurio llegó al ser humano y empezó a encarnarse o vivirse como el mensajero, quien transmite, lleva y trae, como se dice, y comunica. De hecho, por ejemplo, les doy un ejemplo concreto, Mercurio, el arquetipo de Mercurio es el arquetipo del mensajero. Por eso Hermes, que es en la mitología griega, que se llama Mercurio, que es mitología romana, tiene alitas en sus zapatos y por eso es que es tan veloz, porque puede conectar, traer y llevar información. Aparte es el elemento aire, es la comunicación, es la mente, la palabra, o sea, yo así conecto y puedo comunicar. Entonces, en la antigüedad, después de tanto experimentar, se forma el arquetipo del mensajero. ¿Qué quiere decir? Es millones y millones de años, o de vivencias, se podría decir, de humanidad, en donde se toma una forma o toma el molde o el modelo de lo que es el ser el mensajero. Les cambio el ejemplo. Por ejemplo, la luna representa el arquetipo de la gran madre. Entonces, ¿qué es lo que encierra? ¿De qué se alimenta el arquetipo? El modelo que nombraba recién, lo que representa es todas las vivencias de la humanidad en relación a esa función. Entonces, en el arquetipo, por ejemplo, de la gran madre está encerrado todas las vivencias de las mujeres como madres. Y acá entra todas las vivencias, desde la madre amorosa a la madre devoradora o malvada, la abandónica, la que no fue madre, la que su hijo, la que murió cuando estaba dando a luz, la que se le murió el hijo en cuanto nació, o sea, todas las experiencias de lo que implica ser madre. Y de eso se alimenta. Y eso tiene un poder enorme. ¿Por qué? Porque eso alimenta un ideal. Entonces, y acá voy al punto. El poder del arquetipo es esa fuerza que también alimenta, nosotros tenemos que vernos también, cada uno con nuestro inconsciente personal, con nuestra historia, tenemos nuestra inconsciente personal, nuestro inconsciente familiar, como ha hablado también al principio Luz, con el tema de las constelaciones, y también está el inconsciente colectivo, como hablaba antes. Y tenemos que imaginarnos que estamos conectados a todas estas fuentes. Entonces, toda esa información de lo que es ser madre viene del inconsciente colectivo. A esto me refiero. Yo los invito a que traten de imaginar o ahora de pensar, por ejemplo, yo les digo madre o gran madre o guerrero, qué se les viene? Eso que viene a sus mentes como idea de lo que es, está alimentado por el mito inconsciente, personal, familiar y colectivo. Ese es digamos, el combo. El que tiene que ver con el arquetipo es el que viene ya del inconsciente colectivo, o sea, esa idea de lo que es ser madre. Y eso tiene una fuerza enorme, es muy hechizante, es muy atrapante, es muy cautivador y hay que tener mucho cuidado. Y acá voy al punto. Todos nosotros, si yo les hablé de planetas, los cuales cumplen y representan funciones, y también les hablo de arquetipos, entonces me estoy refiriendo a que los planetas también tienen que ver con los arquetipos. Y qué casualidad, y no tanto, pero bueno, los arquetipos que están en nuestra carta, esas energías están en cada uno.
Y este es el punto. Y cómo todo esto se los relaciono, y que es lo que me interesa, en cómo la temática arquetipos y ese poder que tienen lleva a que no podamos vincularnos en un principio de forma armoniosa con el otro. O sea, les aporto todo lo que dice la astrología y cómo suma a lo que han estado compartiendo en las 2 jornadas, que pueden ver que están muy conectados. Y el punto es que, así como ese arquetipo es hechizante, atrapante, nosotros sin darnos cuenta, en nuestra propia energía, en nuestra carta, que tenemos los 10 planetas, tenemos los 12 signos, las 12 casas, están dispuestos de una forma tal, por eso ahí está la particularidad en cada uno tiene sus propios diálogos. Cuando digo diálogos me refiero a los aspectos, las rayas, que hacen que los planetas estén conectados. Y eso desde lo astrológico es diálogos. Entonces, si uno observa una carta natal, y esto es lo que yo le decía a Mariluz cuando hablaba de constelaciones, en nuestra carta natal tenemos una constelación y es diálogos que hay entre los planetas. Lo que sucede es que en esos diálogos que hay entre nuestros planetas de nuestra carta natal, y acá les explico un poco también a nivel simbólico, técnico, las rayas azules, tenemos rayas azules, rayas rojas, también rayas verdes. Eso lo que establece es el tipo de diálogo que hay entre esos planetas en mi carta. Entonces, en función al ángulo que está, la distancia que están entre unos y otros, algunos están en armonía, que son las rayas azules, y otros están en tensión, las rayas rojas. Las rayas verdes es como, no tengo problema con vos, pero no me molestes por las dudas, ¿no? O sea, como piedrita en el zapato. Puedo caminar, pero un poquito me molestas. Es como así, cuando uno mira de costado a alguien, que uno puede decir, no es que lo detesto, pero algo no me cuadra. Bueno, los planetas también, en sus diálogos, en la carta natal, tienen estas situaciones. ¿Qué significa todo esto? Estos planetas, que también están asociados a arquetipos y que en nuestra carta están ubicados de X manera y que dialogan de X manera, generan X escenarios en mi vida. O sea, yo no vivo mi carta natal toda, 100%, porque eso es a lo que estamos invitados a concretar, podría decir, a conquistar, a lograr, que es parte del viaje del héroe, tomando también lo que mencionaba Héctor, bueno, también lo que menciona Christian con lo de la New Humanity, la nueva humanidad, el nuevo humano, es lograr integrar mis propias energías, en un principio para luego trascenderlas, pero en un principio que se reconcilie y que haya una integración de las energías de mi carta natal. Y primero lo que yo tengo que descubrir es que en mi carta hay zonas de luz y zonas de sombra. ¿Y esto cómo está dado? Esto es un concepto, bueno, aportado por Carl Jung, quien lo que menciona es que hay energías, y este es desde lo astrológico, de mi propia carta natal que yo acepto, o sea, son los arquetipos que les doy luz verde, que permito que actúen, o que yo estoy encarnando y me siento a gusto sin darme cuenta. Y yo digo, y bueno, yo soy así, y a mí me interesa esto, y a mí me encanta esto. Y por otro lado, hay arquetipos que están en sombra. O sea, energías, parte de mi carta natal, que están en sombra. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo son energías que a nivel conciencia no me he identificado, ya sea por historia, por mito familiar, porque en casa eso no se enseñó, no se hablaba de eso, no se fomentó, se forcluyó, lo que fuera, eso no, o porque en la cultura en la que estoy, eso no se fomenta, por ejemplo, ¿cierto? De eso no se habla. Por X cuestión, hay energías de mi propia carta natal que no al lugar, por decirlo así. Entonces esas energías o esos arquetipos
yo los voy a proyectar. Traducido, ¿qué quiere decir todo esto? Entonces, ¿qué es el poder de los arquetipos en la astrología? Que es, primero, yo tengo la posibilidad de reconocer que hay energías. Por ejemplo, si yo descubro que, y esto es un poco cuando Mariluz mencionaba que hasta en una carta natal uno eso lo puede también detectar, cuando contaba casos de personas que quizás actuaron o vivieron roles que no les correspondía, una hermana que tuvo que hacerse cargo y crió a sus hermanos porque los padres trabajaban todo el día, entonces más que hermana fue madre. Bueno, eso en una carta natal se puede ver cómo está la configuración. Entonces, quizás esa persona, por ejemplo, por cuestiones de la vida, que este es el gran misterio que uno está invitado también a descubrir, por qué la vida te lleva hacia un lugar y después la invitación es a que descubras los hilos ocultos de por qué la vida te llevó hacia ese lugar, no que te enojes con la vida, no que patalees o entres en víctima de, ay, qué vida triste que tuve, qué voy a hacer. No, te llevó por ahí por un motivo y para un motivo. Entonces, para algo. La cuestión es, por ejemplo, en el ejemplo que daba Mariluz, es muy probable que esa persona, entonces después, y sincrónicamente, me encantaría ver las cartas de esas personas, y ahí uno confirma, esa persona está encarnando el arquetipo de la gran madre, por ejemplo. O sea, después no puede ser otra cosa que madre. Le estoy dando un ejemplo, sí, exagerado para que se entienda. Alguien que está en pareja y es la madre. Alguien que viene y le buscan ayuda. Ay, y ella contiene y protege. Y entonces esa persona, que si hay que analizarlo astrológicamente, hay que ir y mirar su luna natal, en dónde está, qué energías, todo lo que tiene que ver con el elemento agua, porque hace el elemento agua, que son los signos de Cáncer, Escorpio, Piscis, son los signos, ese elemento que tiene que ver con el nutrir, con el contener, el mundo emocional. Y alguien que es la gran madre, eso es como lo que más sobresale. Con lo cual, el punto es que uno pueda descubrir qué arquetipo está actuando y no se da cuenta. Y que eso, no se trata ahora de irse al otro polo, ¿no? Lo niego, lo rechazo, chau, sino de encontrar un equilibrio. Porque por estar tomado por determinado arquetipo, uno desplaza a los demás. Y si estamos invitados a integrar nuestra propia carta, a llevar las energías a una armonía, yo tengo que darle lugar también a los otros arquetipos. Y esto es lo maravilloso, ¿no? Porque si uno observa el sistema solar, bueno, lo que conocemos, hay armonía. Todo este conflicto, no sé si lo pueden ver, de quizás planetas dialogando, yo siempre doy este ejemplo hacia modo de broma, imagínense hablando al arquetipo de la gran madre con el arquetipo del guerrero. Y la gran madre, ¿qué le va a decir? O sea, entre la luna y Marte, vamos a decir así. ¿Qué le va a decir la gran madre? Vos sos un bruto, salí de acá, siempre estás peleando y querés siempre a lo bestia. No me gustás, fuera, fuera, fuera. Vos no protegés a nadie, lastimás. ¿No? La luna diciéndole eso al arquetipo, al otro arquetipo, al guerrero, porque no lo tolera. Y el arquetipo del guerrero, ¿qué le va a decir? Ay, vos sos una blandita, siempre lloriqueando ahí. Pero hay que pelear en la vida, hay que luchar, y vos estás siempre ahí protegiendo, deja que vuelen, deja que hagan su vida. ¿A qué voy con todo esto? Que el punto, y esta es la parte que es más importante que para que tomemos conciencia y que uno lo descubre gracias a la astrología, que a nivel psiquismo no tenemos digamos, una tendencia a que los arquetipos dialoguen. ¿Por qué? Porque a nivel arquetípico no hay un arquetipo del vínculo. No existen arquetipos, mitos que hablen de arquetipos que se vinculen. Siempre es uno o es el otro, y nuestro psiquismo hace lo mismo. Como vivimos en dualidad, y es una cosa o la otra, es siempre uno que gana sobre el otro. Y así es lo que nos enseñan a competir, al que gana y pierde, no a la armonía, no a llegar a un acuerdo, y llevar un nivel elevado, no, es te gané, me venció, lo logré, ¿entienden? Siempre es como que tiene que uno prevalecer. Entonces el gran trabajo a lo que estamos llamados es a descubrir qué arquetipo es el que estamos quizás
encarnando en detrimento de otro y empezar a hacer ese viaje de equilibrar y darle lugar a en mi vida aquello que sin darme cuenta lo estaba desplazando. De esa manera genero una integración, genero armonía, genero disfrute, genero sanación, y acá tomo todo lo que han compartido, y así poder elegir qué arquetipo me conviene encarnar o qué energía me conviene encarnar para cada situación, y no que me tome a mí, y yo ser inconsciente o no darme cuenta de que estoy encarnando una energía y que está tomando gran parte de mi vida en detrimento de otras áreas. Eso es a lo que estamos invitados. Y la astrología, entonces, lo que invita es que puedas descubrir quizás ese desequilibrio, porque todos tenemos ese desequilibrio para poder encontrar tu propio equilibrio, tu propia armonía, con todo el viaje que eso implica. ¿Mm? Así que, bueno, eso en principio es lo que quiero compartir. Bello todo lo que se puede conectar con todas las anteriores charlas y gracias a todos y cada uno de todos por tan bellos ánimos y tan bellos mensajes, por todos los comentarios. Gracias especialmente a ti por esta experiencia que suma a ambas partes, ¿no? Y que realmente es agradable reconocer, ver en la otra persona la grandeza que tienes en ti y en este caso te reconozco y te veo que tienes tanto grande información como gran valor para todos. Entonces, bueno, yo Muchas agradecida, gracias. enormemente contenta de poder que me hayas acompañado, de poder compartir este espacio. Espero tenerlos en próximos congresos a todos. Gracias, Sí, sí, gracias. sí, un placer. Muchísimas gracias, muchas gracias. Hasta muy pronto.